días. Mi nombre es Jason Ruiz y soy docente de lengua castellana y junto a mis compañeros del área de humanidades queremos darle la bienvenida a toda la comunidad perteneciente al Colegio Fabio Lozano Simonelli. Queremos que nos acompañen y también los invitamos a que celebren con nosotros esta fecha tan importante como lo es el 23 de abril, pues estamos celebrando el Día del Idioma. Así que vamos a comenzar con el siguiente video. Sea bienvenida a la comunidad falocista a nuestra celebración del Día del Idioma. ¿Por qué se celebra el Día del Idioma? Es una pregunta que tal vez muchos alguna vez nos hemos hecho. Además, ¿se han preguntado por qué en este planeta hablamos distintos idiomas? Las respuestas a las anteriores preguntas y otros datos de nuestro interés se mostrarán en este video. ¿Sabían que el inglés es el idioma más hablado del mundo con un aproximado de 1.132 millones de hablantes? Si se han fijado, este idioma es elegido por muchas personas como segunda lengua. Se usa en diferentes ocasiones, además de la cotidianidad, como en los negocios, los viajes y las relaciones internacionales. El segundo idioma más hablado es el mandarín. Esto se debe a que es uno de los idiomas de la República Popular de China y este país cuenta con más de 1.400 millones de habitantes. Aunque no todos hablan mandarín, se presume que este idioma es hablado por cerca de 1.117 millones de personas. El tercer idioma más hablado es el español, con cerca de 534 millones de hablantes. El español es una herencia para nosotros los hispanos y lo celebramos el día 23 de abril como un homenaje a importantes escritores de la literatura universal como Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Un dato curioso sobre estos escritores es la fecha de sus fallecimientos, pues se presume que el día 23 de abril ocurrieron en diferentes años y calendarios como el gregoriano y el juliano. Esta misma fecha fue promulgada por la UNESCO como el Día Internacional del Libro. A propósito de libros, ¿sabían que la obra más importante de Miguel de Cervantes Saavedra es el segundo libro más leído en el mundo después de la Biblia? Titulado El Quijote de la Mancha y publicada su primera parte en 1605, es la obra más destacada de la literatura española y una de las principales de la literatura universal. Apuesto a que Cervantes jamás se imaginó que su obra iba a tener tanta trascendencia. Nuestro idioma posee una increíble sonoridad, una amplia estructura gramatical y muchas reglas ortográficas que nos permiten evidenciar la grandeza que lo caracteriza. En ocasiones, algunos de nuestros profesores nos pueden decir que los españoles se llevaron todas las riquezas de América, aún así nos dejaron el idioma, que ha sido un tesoro que hemos conservado y enriquecido durante siglos. Es por eso que el Día del Idioma se celebra en las escuelas, universidades y diferentes medios de comunicación. Recuerden a Miguel de Cervantes cuando dice que el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. ¿Alguna vez se han preguntado cómo se creó el español que hablamos como nuestra lengua materna? En el siguiente video nos cuentan cómo desde el inicio de las sociedades se crea y evoluciona a través del tiempo. Así, cuando los profesores lo pregunten, ustedes no se podrán dejar corchar. ¿De dónde viene el español? Los lingüistas no saben con certeza cómo surgió el lenguaje humano, pero sí han explicado que los idiomas se empezaron a diferenciar cuando las poblaciones se separaban. El hecho de vivir en lugares aislados con diferente clima, animales, vegetación y diferentes vecinos hizo que a partir de pequeñas variaciones de dialecto se crearan idiomas completamente diferentes. Los lingüistas notaron que muchas lenguas tienen características similares en su gramática y vocabulario, como si estuvieran emparentadas. Así agruparon las lenguas en familias distribuidas por el mundo. Y como familias que son, es posible trazar un árbol genealógico que nos indicaría que hace miles de años había menos idiomas. El español, llamado más propiamente castellano, ya verás por qué, forma parte de la familia indoeuropea. En la península ibérica, ahora España, hasta antes del siglo III a.C., no se hablaba español. Los habitantes eran iberos, celtas, celtíberos, tartesios y hasta fenicios y griegos. De estas lenguas, llamadas de sustrato, tenemos por ejemplo la diferencia entre los conceptos ser y estar, que no existe en otros idiomas y que proviene del celta, o palabras como gancho o colmena. Del ibérico viene barranco y del vasco izquierda o chaparro. Entre el siglo III y el I a.C., el Imperio Romano conquistó toda la región alrededor del Mediterráneo, imponiendo su lengua, el latín. De esa lengua romana surgieron las lenguas romances, italiano,
francés, rumano, portugués, catalán y español. Al mezclarse con las lenguas locales, el latín vulgar, es decir, el latín que hablaba el pueblo, no el idioma culto en el que se escribían los libros, formó varias lenguas, entre ellas la de la región de Castilla, el castellano. A partir de invasiones bárbaras se incorporaron palabras germánicas como guerra o yelmo, y cuando los árabes conquistaron la península y se quedaron como 700 años, crearon un conjunto de lenguas llamadas mozárabes y dejaron en el castellano más de 4.000 vocablos como almohada, aceite o ajedrez. En el siglo XIII, Alfonso X, el sabio, intelectual y promotor de las artes, estandarizó lo que ahora conocemos como castellano medieval, dándole importancia al dialecto de Toledo. En 1492, los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón se unen y consiguen expulsar a los árabes. Hacen del castellano el idioma oficial. Los eruditos unifican su gramática y su ortografía y lo expanden por todo el país. En el siglo de oro surge el español áurico, que, aunque ya unificado, aún presenta muchas diferencias regionales. Por ejemplo, en la mayor parte de España, la C y la Z tenían pronunciación diferente a la S, pero no en las Islas Canarias ni Andalucía, donde se pronuncian S. Y Sevilla, en Andalucía, era la puerta de enlace de donde partían los conquistadores hacia América. Muchos habían nacido ahí y la mayoría había pasado un buen tiempo viviendo en la región. Por eso, los latinoamericanos decimos cerveza y no cerveza. Cuando los españoles conquistan América, el castellano se mezcló con las lenguas de sustrato de cada región. México aportó vocablos del náhuatl, como tamal, chicle o tomate. El quechua de Perú y Bolivia aportó caucho, cóndor y papa. Y sin las lenguas antillanas como el taíno, no tendríamos ni barbacoa, ni canoa, ni hamaca. Y se discute si la palabra huracán es taína o maya. Las lenguas están vivas y en constante evolución. Actualmente no es raro que incluyamos palabras del inglés o que el inglés tome prestados vocablos del español, y los mismos intercambios suceden con otros idiomas. Como pudimos ver en el video anterior, nuestro idioma ha ido creciendo con el paso de los siglos y a partir de las interacciones que han tenido con las diferentes sociedades que lo han hablado. En el video que vamos a ver a continuación, estamos manejando la literatura nórdica y a partir de las creencias que hay en esa cultura vamos a ver cómo todas estas historias que allí se cuentan han influido en la creación de textos literarios y a través de los años. Pendientes al siguiente video. La mitología nórdica es un conjunto de creencias y leyendas creadas por los pueblos germanos de Escandinavia en el norte de Europa. Según sus creencias, en el inicio de los tiempos existía un vacío gigantesco llamado Ginnungagap y dos materias, el fuego y el hielo, las cuales se mezclaron dentro del vacío y así se creó el universo. Además de esa fusión, también se creó el gigante Ymir y junto a él apareció una vaca mágica llamada Audumbla. Esta lamió el hielo que rodeaba a Ymir y así apareció el primer dios, Buri. De su hijo Bor saldrían los primeros dioses Aesir, quienes son los principales de esta mitología, como Odín. Este junto a sus hermanos mataron a Ymir y con su cuerpo construyeron Midgard, que es la Tierra Media y uno de los 9 mundos del universo mitológico nórdico. Estos 9 mundos estaban ubicados en diferentes ramas de un gigantesco árbol tipo fresno al que llamaban Yggdrasil. Los grandes dioses nórdicos eran los Asir y las Asinjur, quienes regían el universo desde el mundo de Asgard. El dios supremo era Odín y junto a él gobernaba su esposa Frigg, diosa del cielo y del matrimonio, entre otras cosas. También estaba Thor, dios del trueno, Balder, dios de la belleza e inteligencia, Tyr, dios del valor y de la guerra, y Bragi, dios de la elocuencia. La esposa de este último, Idun, tenía unas manzanas mágicas que hacían que los dioses nórdicos no envejecieran. La única forma de llegar a Asgard era a través del puente arcoíris llamado Bifrost, custodiado por el guardián Heimdall. Otros dioses importantes eran los Vanir, estaban más relacionados con la naturaleza y vivían en el mundo de Vanaheim. Y los más importantes fueron Njord, dios del viento y del mar, y su esposa Skadi, diosa cazadora y del viento. Sus hijos fueron Frey, dios de la fertilidad, y Freya, diosa del amor y de la belleza. Freya era la jefa de las valquirias,
guerreras celestiales quienes tenían la misión de llevar al Valhalla a los héroes caídos en batalla, donde les esperaba un banquete eterno de hidromiel y muchos placeres. Hay un dato curioso y es que uno de los dioses o de varios dioses vienen los nombres de algunos días de la semana en inglés. De Tyr, Thursday, de Thor, Thursday y de Freya, Friday. Durante mucho tiempo hubo guerra entre los Vanir y los Asir, y los Asir acabaron imponiéndose. Algunos ven esto una metáfora de cómo los dioses originarios de los nórdicos, los Vanir, fueron desplazados poco a poco por las creencias indoeuropeas representadas por los Asir. En el mundo helado de Jotunheim vivían los Jotun, malvados gigantes de hielo. También existían los gigantes de fuego, quienes habitaban en el ardiente mundo de Muspelheim. Al igual que los gigantes, los elfos también se dividían en dos. Los elfos de luz vivían en Alfheim, mientras que los elfos oscuros vivían en Nidavellir. La dualidad y la lucha entre opuestos era algo que les atraía mucho a estos pueblos, pero no el bien contra el mal, como en muchas religiones de Oriente Próximo, sino el orden contra el caos. Los Asir representaban el orden, mientras que los monstruos de hielo buscaban el caos y la destrucción del orden establecido. Dentro del grupo que buscaba el caos estaba Loki, un dios travieso, cuya lealtad variaba mucho de una historia a otra, como en las películas de Marvel, aunque no era hermano ni hermanastro de Thor. Dentro del oscuro mundo de Niflheim se encontraba el Helheim, que era regido por la hija de Loki, Hela, que vendría a ser una especie de inframundo donde iban a parar los muertos. Finalmente queda el noveno mundo, Midgard, que vendría a ser nuestro mundo. Al principio estuvo vacío hasta que Odín talló dos humanos de los troncos de unos árboles. De ahí salieron Ask y Embla, que serían una especie de Adán y Eva. Se piensa que este origen pudo haber estado influenciado por el cristianismo, que empieza a llegar a esa zona hacia el siglo V. Hasta la llegada del cristianismo, las tribus germanas raramente construían templos a sus dioses. Por mucho hacían túmulos o sepulcros, algún altar dentro de las casas o iban al bosque directamente. Se piensa que en algunas regiones como Uppsala en Suecia se convirtieron en grandes centros de peregrinación y adoración. Se habla de un templo de madera con estatuas de Odín, Thor y Frey, el cual puede verse durante un capítulo de la serie Vikingos. También en esta serie podemos ver cómo estas tribus realizaban sacrificios humanos. No está del todo claro si lo hacían regularmente o solo en momentos muy puntuales, pero lo que sí era común era sacrificar cerdos, caballos y otros animales para salpicar de sangre a quienes quisieran purificar, y luego se comían la carne junto a un buen vaso de hidromiel, y a estos rituales lo llamaban Blood. Un dato sorprendente es el de la tradición de poner el árbol en las casas, que viene de los nórdicos, quienes desde antes de la llegada del cristianismo ya veneraban todos los años a un árbol que representaba el Yggdrasil. Los nórdicos creían que en algún momento llegaría el fin del mundo, el Ragnarok, que sería una especie de renacer del universo, y es que se pensaba que en el futuro las fuerzas del caos sobrepasarían a las del orden y uno de los culpables sería el dios Loki, que nivelaría a sus monstruos hijos tras el asesinato de Balder. El oscuro lobo Fenrir se comerá a Odín, y la gigantesca serpiente Juramungander matará a Thor. Finalmente, la gigante de fuego Thor arrasará todo a su paso. A diferencia de la religión cristiana, los nórdicos nunca tuvieron un libro sagrado donde dejar constancia de sus creencias. Todo se transmitía de manera oral y a través de cuentos y poesías. Sin embargo, durante la Edad Media, a un islandés llamado Snorri Sturluson se le ocurrió compilar todas estas historias en la Edad prosaica. También existe una Edda poética, pero no se conoce quién es su autor. Además de esto, se incluyen las sagas de héroes y reyes como Sigfrido, Beowulf, el Cantar de los Nibelungos y Ragnar Lothbrok, entre otros. Sigfrido era un hombre legendario quien se volvió inmortal luego de matar a un dragón y bañarse con su sangre. Beowulf es un poema épico anglosajón de autor desconocido, el cual cuenta con 3182 versos. El Cantar de los Nibelungos reúne muchas de las leyendas existentes sobre los pueblos germánicos, mezcladas con hechos históricos y creencias mitológicas. Ragnar Lothbrok, según las crónicas del danés Saxo Grammaticus, Ragnar pertenecía a la línea real de la casa de los Inglings, hijo de Sigurd Ring, rey de Suecia. Como pudieron notar, hay muchos personajes que hemos visto en diferentes programas, series, libros,
y todo este tipo de cosas que utilizamos para el entretenimiento. Es muy interesante ver cómo este tipo de literatura y de cultura ha influenciado en nuestra cultura occidental. Es momento de nombrar a los estudiantes que han sobresalido en las diferentes asignaturas correspondientes al área de humanidades. Así que vamos a izar el pabellón nacional por los siguientes estudiantes que vamos a nombrar a continuación. También queremos felicitar a los ganadores del concurso de ortografía, a quienes también vamos a nombrar a continuación. En el marco de la celebración del Día del Idioma 2021, la comunidad falocista se encuentra participando durante la semana en actividades como Teatro en Familia, Prográmate con el Idioma y nuestro gran concurso de ortografía, el cual potencia el estudio del conocimiento de las reglas ortográficas entre los estudiantes, haciéndolos conscientes de la importancia de la misma como base fundamental de una escritura correcta y como efecto de un buen ejercicio lector. Así, tenemos el gusto de presentar los estudiantes que por nivel obtuvieron el mejor desempeño en el concurso realizado en la sección de bachillerato. Finalmente queremos agradecer a las personas que nos acompañaron, tanto estudiantes como padres de familias y toda la comunidad perteneciente al Colegio Fabio Lozano Simonelli. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.